Buenos días, que Dios les bendiga. Voy a hablar un poco de lo que a mí Dios me ha dado el entendimiento y para mí es el saber de cómo evangelizar sin gritar, porque hay gente que se desgarra la garganta para predicar el evangelio y muchas personas están preguntando si se debe gritar cuando se predica la palabra de Dios. Para mi concepto no, porque es como enseñanza. Si vemos la parábola del sembrador, dice que Jesús iba por el camino de ciudad en ciudad y de aldea en aldea. Jesucristo le hablaba a sus apóstoles por parábola. Y en medio del caminar, del andar, mucha gente sanaba y se le unía a él y le hablaba por parábola. Pero primero hacía amistades. Primero, para llevar el evangelio hay que hacer amistades. No se necesita gritar, digámoslo, porque no es necesidad de gritar. No necesitamos una gran multitud para llevar el evangelio. O sea, un ejemplo, si yo me siento en una esquina a hablar de la palabra con 2 o 3, ellos me van a escuchar. Mañana o pasado vuelvo a ese lugar, esos 2 o 3 van a atender a otras personas. Y así sucesivamente la gente se irá añadiendo, porque Jesús no lo añadió gritando un montón ni otro montón, sino de poco en poco. Entonces no necesariamente se necesita gritar una voz, rasgarse la garganta o lastimarse la garganta. Hoy en día existen micrófonos, existen parlantes y sin embargo la gente, a pesar del parlante que transmite más la voz, grita, se desgarra la garganta. Para mi concepto no es algo que debería hacerse. Hay que hacer amistades para llevar el evangelio. Si yo voy a predicar en una esquina, predico con amor, sin necesidad. Si tengo un parlante, pues no necesito exagerar más mi voz. Él le hablaba con las parábolas para enseñarle, por ejemplo, la parábola del sembrador. ¿Por qué? Porque nosotros vamos por un camino y somos los que debemos sembrar la palabra. Y le hablaba de la parábola del sembrador porque cuando vamos por el camino mucha gente puede escuchar la palabra pero no la retiene. Otras la tienen un poco tiempo y como no la ponen en práctica, pues ahí queda y no da fruto y se muere como la que cae en las piedras. Entonces era una forma de enseñarle el evangelio, el plan de salvación. O sea, la palabra de Dios es la semilla. ¿Cuál semilla? La semilla para buscar la salvación de la vida eterna, la salvación de nuestra alma a la vida eterna. Ese es lo que debemos predicar. Cómo llegar a las personas que aún no han conocido de Dios para que reciban la palabra, la acepten y sigan el camino que es Jesucristo para salvar su alma después de la muerte, porque sabemos que sí va a haber una resurrección. Entonces el propósito de nosotros es hacer conocer a las personas después que de esta vida terrenal que tenemos y pecaminosa vamos a morir todos. Dios nos da una segunda oportunidad para vivir una nueva vida, una nueva hermosa vida como Dios la planeó desde un principio. Entonces hay que saber llegar a las almas, pero a veces gritando no se puede llegar a las almas porque una prédica gritada a nosotros no nos queda, se nos olvida o es como un mal sabor, es como una comida salada, cuando tú te la comes puede estar muy rica, presentable, pero al comértela en el momento del paladar no vas a sentir el mismo sabor y cuando vuelves a recordar o no la quieres recordar más nunca. En cambio, si te comes una comida bien deliciosa, sencilla, pero en su punto, así sea lo más sencilla, siempre vas a recordar esa comida. Ay, qué comida rica que fulana me brindó. Era sencilla, pero muy deliciosa. Y así es todo en la vida. Cuando un pastor o predicador te lleva la palabra sin gritería, sin indirectas, sino solamente como predicaba Jesús, aprendemos, enseñamos y de eso vamos a recibir fruto. O sea, la parábola del sembrador era muy hermosa. Dice, un sembrador salió a sembrar su semilla. Una parte cayó en tierra seca, una parte cayó en tierra buena, una parte cayó en espinos, una parte cayó sobre piedra. Así sucesivamente está enseñando la palabra porque así hay muchas personas tienen su corazón duro que no lo quieren ablandar a Cristo como las piedras. Otras tienen espinos. ¿Cuáles son los espinos? Las amarguras, que aunque escuchen la palabra no se convierten a Dios porque hay espinos en su corazón, odio, rencores, constantemente sienten ira por los demás. Entonces, aunque escuchen la palabra y aunque estén yendo a la iglesia, mientras tengan esos espinos allí dentro, siempre los afloran y los salen a flote
en momentos, y esta palabra de Dios está ahogada y en esos espinos. No da fruto porque está ahogada. Entonces, cuando nosotros comprendemos la palabra, es muy bonita enseñarla, saber entender cómo se la vamos a decir al público, a las almas. Y primeramente es hacer amistades. Si tú haces amistades con uno y le hablas con el amor de Dios, así hay unos que nos griten que no somos cristianos, que somos cristianos por fingimiento, porque vamos a encontrar personas que nos van a decir que somos falsos cristianos. Todos vamos a tener esos encuentros con personas que nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque esas personas que nos gritan así tienen espinos en su alma, en su corazón tienen odio. Entonces nosotros debemos buscar orar y no seguirle la corriente aunque nos hagan llorar por esas palabras. El momento en que el rey David era perseguido, era buena persona, pero era perseguido. Entonces, no significa que porque era perseguido en su entonces, antes de pecar, antes de comenzar su reinado, era malo. Era perseguido, ¿por qué? Porque tenía conocimiento, porque tenía sabiduría, porque Dios estaba con él. Así somos nosotros. Vamos a ser perseguidos también, vamos a ser gritados, porque nosotros hay una luz que el diablo quiere opacar. Y opacarnos de cualquier forma, calumniándonos, difamándonos, ¿en qué? Utilizando a nuestros familiares, a nuestras propias gente, para decir que no somos cristianos. Y esos son y a veces algunos de esos comprenden la palabra, saben la palabra, pero esa palabra no fluye porque hay espinos que la están ahogando y no aflora el entendimiento en esas personas. Entonces, el tema de que yo quería hablar no es solamente de cómo, hablarles de un evangelio en específico, ni de cómo, para evangelizarles el tema no. Este tema es para decirles que no hay necesidad de gritar para llegar a las almas, no hay necesidad de gritar, es enseñar con una o dos o tres personas, voy a invitarlas a escuchar. Yo me voy a una parte y les digo, bueno, voy a tener una reunión, voy a invitarlas a escuchar la palabra de Dios y les empiezo a hablar con 3 o 4 que haya, es suficiente, que al día, la otra vez que vuelva ya va a haber el doble si les prediqué con amor. Si les prediqué sin gritar, si les prediqué sin indirecta, si les prediqué sin criticar su forma de vestir, porque Jesucristo acepta a uno como llegue. Pero si de momento dado vas a predicar el vestir, la forma de ser o juzgar la conducta de cada persona, pues es obvio que las almas se van a retirar y no van a querer llegar a los pies de Cristo. Primero se evangeliza porque Jesucristo aceptó a todos, a María Magdalena como era. Entonces, todos tenemos que aceptar a las otras personas en el momento de predicar la palabra, que lleguen a los pies de Cristo como sea. Poco a poco en el camino se irán limpiando los que van comprendiendo el Evangelio. Es la poca cosa que les quería, la corta reflexión que quería decirles en cuanto a muchos han preguntado si se debe gritar para predicar la palabra. No se debe gritar. Que Dios les bendiga.